por todas las misericordias que usted ha tenido para cada uno de nosotros en diferentes áreas, Señor. Le pedimos en esta hora que usted, Señor, sea quien hable. Solamente soy un instrumento y que sea todo para glorificar su nombre. Necesitamos de usted, necesitamos, Señor, ser instruidos por su Espíritu Santo. Abra, Señor, el corazón de cada uno de los que están presentes, Señor amado, para que podamos, Señor, recibir y poner por obra su palabra. En el nombre de Jesús, amén. La lección, Hechos capítulo 18. Capítulo 18, vamos a ver hoy, finalizando el segundo viaje misionero de Pablo. La lección está del versículo 1 al 21, el texto clave, capítulo 18, del mismo capítulo, versículo 9. Sí, y lo vamos a leer en el nombre del Señor. Dice, ahí lo tiene usted, por favor, todos con pausa, nadie nos apura y respetando si hay una comita o un punto. Entonces, en el nombre del Señor. Amén. Entonces, el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles. Hechos 18, versículo. Amén, 9. Introducción de la clase anterior. Vamos a leer del 1 al 6 primero. Vamos a ir leyendo por tramo porque es largo la lección. Dice así. Después de estas cosas, ¿de cuáles? De la clase anterior, ¿ya? Pablo salió de Atenas y fue a Corinto y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando, estos le dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio y desde ahora me iré a los gentiles. Como no sé si ustedes ven ahí la introducción, vamos a... ¿Quién se acuerda algo de la clase anterior? ¿Qué estábamos estudiando?
la clase anterior. ¿Sí? Que Pablo ha ido a Atenas, donde era una ciudad muy idólatra y había muchos dioses y él predicaba igual en las sinagogas y en las plazas y ahí se convirtieron, bueno, la Biblia nombra a 3 personas en puntual, pero dice que 2 con nombre y más. Amén. Entonces, mientras Pablo esperaba en Atenas a Timoteo y a Silas que llegaran de Berea, porque él se fue, ¿se acuerda? Que se fue porque fue rechazado. Su espíritu se exasperaba, se conmovía con la religiosidad de los atenienses. Él sufrió mucho por eso. Y yo creo que también al ver en el día de hoy tanta aberración, también se duele el corazón por cómo está nuestra sociedad. Pero lo que más le llamó la atención no es la intelectualidad de la ciudad de la sabiduría, sino su ceguera, que con tanta intelectualidad estaban en la ignorancia, lejos del Evangelio de Jesucristo. Eso es lo que realmente le dolía a Pablo. Así que disputaba delante de sabios, rabinos, judíos en la sinagoga, piadosos, y en la plaza con los que asistían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Los epicúreos creían que todo sucede por azar, que todo acaba con la muerte, que los dioses, si existían, vivían en otro mundo y no se preocupaban de este, cuando la realidad es que Dios está ocupado de nosotros, de cada detalle. Que el fin principal del ser humano es el placer. Este placer se lograba evitando los excesos y el temor a la muerte. Nosotros sabemos qué es lo que sucede. Tenemos una esperanza gloriosa. Buscando la tranquilidad y la ausencia del dolor y animando a la humanidad. Los estoicos creen en que todo es Dios, todo. Creían que todo lo que sucede es la voluntad de Dios, sí. Pero ellos creen que la materia más Dios se junta, y en eso es lo que ellos creen, como para que entendamos el pensamiento de ellos. Lo que da vida a los humanos es la chispita del espíritu que moraba en ellos. Al unirlos, según ellos, eso da vida a los seres humanos. Y cuando morían, volvían a Dios. Creían que todo lo que que todo lo que sucede es por voluntad de Dios y hay que aceptarlo sin resentimiento. Que cada cierto tiempo el mundo se desintegra en un conflicto entre naciones, guerras, etcétera, y comienza de nuevo otro ciclo de acontecimiento. Esta gente fue la que llevó a Pablo al Areópago, ¿ya? Para escuchar, porque eso era lo que a ellos les interesa. El interés de ellos es siempre escuchar cosas nuevas. Entonces, ¿qué pasó ahí? Que algunos se burlaron, otros aplazaron la decisión. Pablo salió de entre ellos. Sin embargo, como el hermano decía, algunos creyeron. El prudente se da cuenta de que es locura
rechazar lo que Dios ofrece por gracia. En cambio, el que se burla, ¿por qué se burlaban de Pablo? Porque como lo hacía con tanta convicción, con tanta seriedad, lo que él exponía del Evangelio de Jesucristo, que creían que era como una comedia. Ya lo veían ellos como que estaba él un comediante. Pero qué trágico es que la comedia se convierta un día en tragedia para ellos, cuando se den cuenta realmente de lo que rechazaron. Entonces, ¿quiénes creyeron? Dionisio, el Areópagita, que es este varón, juez del Areópago, Dámaris y otros con ellos. En Atenas la vida de la mujer era muy restringida, por lo que una mujer respetable era dudoso se encontrara en la plaza del mercado y menos en el Areópago. Es probable que se tratara de una conversión de una vida de vergüenza a una vida gloriosa y verdadera. Esto es lo que recibió esta mujer Dámaris. Entonces, pasamos a la clase de hoy. Vamos a ver, se va a dividir en 4 subtítulos. El que leímos del 1 al 6, vamos a ver compañeros en el ministerio. Después del 7 al 8, el plan estratégico divino. Del 9 al 10, la palabra que levanta al caído. Y después del 11 al 21, oposición versus promesas. Vamos a ver Corinto. ¿Cómo era Corinto? Primero, saber que está a 80 kilómetros de Atenas, la ciudad principal política y comercial de Grecia. Se dice que habían aproximados 600.000 habitantes, de los cuales 400.000 esclavos. Hay otros datos que dicen que solo son 200 porque ellos no consideraban, no contaban a los esclavos. Por eso tal diferencia. Una ciudad muy próspera porque contaba con un puerto marítimo y esto daba para mucho flujo de comercio. Corinto tenía un templo dedicado a la diosa Afrodita, la diosa del amor. Este templo contaba con más de 1.000 sacerdotisas viviendo en el templo y alrededor de él. En las noches se prostituían en la ciudad. En medio de tanta oscuridad, desenfreno, depravación, llegó Pablo de Atenas a este lugar. Allá una idolatría. ¿Se recuerdan a ustedes que él incluso tomó un dios que tenían allí pagano para introducir como una estrategia para llegar a estos varones? Aquí él está viendo esta inmundicia. Es probable que Pablo hubiese tenido deseos de pedir fuego, como lo fue para Sodoma y Gomorra al ver toda esta realidad de Corinto. Pero el amor, la gracia por las almas perdidas prevaleció. En Romanos 5, 20, 21 dice: mas donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Acaso no siente lo mismo lo que antes le decía yo?
toda la perversión del mundo de hoy, es labor nuestra entregar a otros lo que hemos recibido por gracia. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, proclamar la verdad es tarea nuestra. Mire, yo quise compartir con usted, porque ahí donde está, a ver si puedo, ahí donde está ese azul, entre Corinto y Atenas, hicieron una gran obra de ingeniería. Y es increíble y quiero compartirla porque yo digo, me impresionó. Lo que caracteriza particularmente a esta obra, a esa, mire, es el canal de Corinto es algo que no se puede medir físicamente su belleza. Tiene una longitud de poco más de 6.000 kilómetros y de ancho apenas 25 metros y de profundidad 8 y transita por un desfiladero de 40 metros, tiene eso. De altura, la altura es de 40 metros. Y dice, quien lo saqué esto y lo copié, dice que abierto en el suelo de Grecia, como si un gigante hubiera decidido sacar una rebanada de terreno con un cuchillo afilado. Debe ser impresionante pasar por ahí. Por eso quise a los que les gusta navegar. Mire, ese es el templo de la diosa Afrodita. Y estas mujeres, estas sacerdotisas, vivían dentro del templo y también ahí donde usted ve piedra, ahí ellas vivían. Y en la noche salían a hacer sus fechorías. Versículo del 1 al 3, vamos a ver en la lección. El Señor, aquí leímos nosotros que después de estas cosas Pablo salió de Atenas y fue a Corinto y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio, que era el emperador, había mandado que todos los judíos salieran de Roma. Fue a ellos y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Entonces, Pablo y Aquila y Priscila hicieron un férreo equipo al tener no solo la fe en común, sino también un oficio que lo ejercían juntos. Este matrimonio de bendición en la obra era muy especial, con un corazón que fluía el amor. Dedicaron su vida aportando al Evangelio, abriendo su casa, porque así en el principio nació la iglesia, nació en casa. Ahora es diferente, ¿cierto? Eran generosos, hospitalarios y fueron quienes discipularon a un gran varón, Apolo. Ser uno que levanta los brazos a quienes están por delante, como vemos nosotros en la población Jaya, hay personas que están apoyando. Esta es lo que nosotros debemos hacer en la obra del Señor, apoyar, ser como este matrimonio que no quedó aquí porque sí, sino para que nosotros tomemos de ellos la forma en que se desarrollaron en la obra del Señor. Gente comprometida, gente que buscaba al Señor, porque para poder tener un compromiso hay que buscar al Señor, porque estas cosas son espirituales. Y siempre, y también
en Los Pinos. Yo sé que hay jóvenes aquí, un par de jóvenes o uno del par que está apoyando en Los Pinos. También se está apoyando en Tirúa, ¿cierto? La obra que el Señor abrió ahí y que está respaldando en forma, como lo hace el Señor siempre, excelente. Entonces, vamos a ver ahora del 4 al 5, ¿qué dice? Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a los judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Entonces, Pablo en Atenas se dirigió a la sinagoga y fue como predicar el evangelio a una pared. No dio ahí fruto, como antes leíamos, se burlaban esta gente. En cambio, acá en Corinto predicaba solo el día sábado y persuadía a judíos y a griegos. ¿Por qué lo hacía solo el sábado? Porque él siempre se dirigía a la sinagoga. Esa era la forma de operar de Pablo para extender el evangelio. Y también porque él salió repentinamente de Atenas, de Berea. ¿Se recuerdan que estaba esperando a Timoteo y a Silas? Él estaba solo, por lo tanto no tenía provisión, no tenía cómo sostenerse, y con este matrimonio que no es coincidencia, ustedes saben que Dios tiene preparado de lo macro hasta lo más pequeño, todo detalle tiene preparado el Señor. Y como sabía lo que iba a pasar Pablo, entonces propició que se uniera con este matrimonio, que además, como leíamos, tenía también, además de la fe, el mismo oficio. Los oficios era costumbre de, además, los padres de familia de enseñar la Torá, enseñaban también el oficio del padre que se traspasaba. ¿Por qué? Porque leía de que, y eso es verdad, en la Biblia también hay varios versículos que apoyan que cuando no hay un trabajo en común para los judíos, para cómo ellos se dirigían, decían de que iban a tener tiempo de pensar en otras cosas, en cosas que no convenían, entonces era como para mantenerlos siempre ocupados. Y esto se traspasaba. ¿Se recuerdan ustedes que José qué oficio tenía? Carpintero. Y tiene que haberle enseñado también al Señor, antes de los 12 años, ser instruido en lo que es secular, porque ¿qué le iba a enseñar al Señor si él todo lo sabía? Entonces, el versículo 5, Pablo predicaba con pasión a Jesucristo, el Mesías, porque eso es lo que a Pablo le interesaba dejar marcado, que Jesucristo es el Mesías que ellos hasta hoy esperan. Y de repente llega Silas y Timoteo. Además traen ofrenda.
que es de gran bendición para Pablo, y esto le permite trabajar tiempo completo en predicar que Jesús es el Cristo, el Mesías, Cristo santo, el hombre pecador. Qué importante es también considerar la ofrenda. Muchas veces la ofrenda se debe preparar antes de venir a congregarse. Usted debe preparar la ofrenda para el Señor y no empezar a buscar en el minuto. No, hay que tener reverencia en esto también, preparar la ofrenda para el Señor. ¿Y qué ofrendamos? De lo que Él nos ha provisto. Y como también sale en Corintios de que como se propuso en su corazón. Así que es una enseñanza también que podemos acuñar, podemos sacar. Dice, pero el 6, leamos, pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio desde ahora miré a los gentiles. ¿Qué es blasfemar? Blasfemar es hablar de Dios con desprecio o ser insolentemente irrespetuoso. La blasfemia es un reproche verbal o escrito del nombre de Dios, de su carácter, de su obra, de sus atributos. Porque para Levítico 24, 10, 16 habla de esto y dice que el hombre quien blasfemara contra Dios es digno de muerte. Y así la blasfemia es un delito grave en la ley que Dios le dio a Moisés. Y hoy también está operando el Espíritu Santo en nosotros, con nosotros, y dice que no hay perdón cuando se blasfema contra el Espíritu Santo. Un hombre blasfemó el nombre de Dios. Para los hebreos, un nombre no es simplemente una etiqueta práctica, porque nosotros ponemos nombre desde antes que nazcan los bebés, ya le tenemos nombre. Pero la costumbre de ellos era que ese nombre que llevan sus hijos es parte de sus características, de su personalidad. Entonces, era una representación simbólica del carácter de una persona. El hombre, ese que blasfemó en el Levítico, el nombre de Dios fue apedreado hasta la muerte. Ahora, del 7, vamos a ver el versículo 6, que vimos lo que es blasfemar. El versículo 6 dice, pero oponiéndose y blasfemándose esto, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio, desde ahora miré a los gentiles. La persecución hoy no cambia. La verdad es que la persecución que tenemos aquí en nuestro país, la verdad es que no es nada para lo que está pasando, que pasó y está pasando en Haití, en Puerto Príncipe, de las noticias que hemos tenido, y también hace como el inicio de esta semana me llegó un video de que es terrible en Afganistán cómo están decapitando
a hermanos nuestros misioneros. El día viernes, en la celebración de los 70 años en los que pudimos asistir, la misión es misionera. Y tenemos nosotros que tener un compromiso con las misiones, donde otros llegan y nosotros no podemos llegar, podemos también estar. Tenemos que estar con ellos. Se decía allí, y es así, que son hijos nuestros, porque de aquí se envían, de aquí salen, de aquí se instruyen para salir a predicar donde usted y yo no estamos yendo. Ellos colocan su vida por la fe y para que otros, por amor a las almas perdidas. ¿Tiene usted amor por las almas perdidas o está encapsulado en usted y en lo suyo y en el yo? El Señor nos hace hoy responsables de los misioneros, que son parte del cuerpo de Cristo. ¿Cómo podemos nosotros estar con ellos? No físicamente, pero sí oración por ellos, para que tengan cobertura ellos sobrenatural, en forma física, emocional. No es fácil ponerse allí para que le corten la cabeza y quede la cabeza ahí desprendida del cuerpo y después los arrastren para tirarlos en el montón. No es fácil. Pero si usted ora, la oración a través del Espíritu Santo fortalece esas vidas. Cuando usted ha tenido un problema y usted pide la oración y sus hermanas, sus hermanos, la congregación ora por usted, ¿usted siente el respaldo? Amén. Se siente el respaldo. Así también ellos necesitan el respaldo de usted, de mí, hablemos de nuestra congregación. Los otros que tomen la responsabilidad, pero es aquí. Tenemos que tomar la responsabilidad. Los 70 años de celebración no fue para que un momento fuéramos y nos gozáramos, sino para tomar una responsabilidad y traspasar esto a los que no pudieron ir. Con ofrenda. Hay un lugar donde usted puede ir ofrendando. De a poquito, lo que proponga en su corazón. ¿Para qué? Porque una granito de arena con otro va a ir haciendo para que los proyectos puedan ser una realidad y no solo un bosquejo en un papel, para que ellos puedan cumplir la obra de que han sido encomendados. Y esta persecución a nosotros, la verdad, es que uno se queja, como dice, de satisfecho, porque estamos centrándonos en nosotros. Pablo hacía la predicación con pasión y amor. Sin embargo, cuando llegan a la blasfema, se torna intolerable. No podemos tolerar que se blasfeme el nombre del Señor. Rebatían más con insultos que con razonamiento. Ante esto Pablo les dijo: vuestra sangre sea sobre vuestra cabeza, yo limpio. Desde ahora miré a los gentiles sacudiéndose su ropa en señal de rechazo. Era costumbre judía para librarse de contaminación pagana. Seguro también dijo a sus discípulos, a los que le acompañaban: sacúdanse el polvo.
En Mateo 10:14 dice, si alguno no recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Seguir, no enfrascarse en discusiones, porque nosotros no convencemos a nadie. Es el Espíritu Santo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Entregar. La opción de la persona con su libre albedrío lo toma o lo deja, pero sabemos de que un día todos tendremos que dar cuenta. Entonces podemos sacar enseñanza de Pablo. Lo hago muy rápido ahí. De esto podemos sacar enseñanza. Prediquemos con amor por las almas perdidas. Si no está esa pasión, pidámosla. Porque esto proviene del Señor. De arriba, esto es divino. Esa sea nuestra motivación, con paciencia y por sobre todo con testimonio. Pero cuando estemos en situación similar a la de Pablo, no debemos quedarnos si alguna persona insulta a Jesucristo. Sigamos el camino. Mateo 7:6 dice, no deis lo santo a los perros, ni echéis delante de los cerdos, no sea que las huellen, o sea, las pisoteen con sus patas y volviéndose os despedacen. No vale la pena. Ahí el Señor es el que actúa. Leamos del 7 al 8. Dice, y saliendo de allí se fue a la casa uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Ese es el plan estratégico divino. Esas son las cosas que el Señor en su plan creó y que nosotros solamente tenemos que dejarnos llevar por el Espíritu Santo para poder cumplir lo que Él ha propuesto, el propósito por el cual hemos sido llamados. Pablo va a casa de un hombre llamado Justo que creía en Dios, aunque no era judío. Vivía al lado de la sinagoga, como leí, y el principal de la sinagoga, Crispo, se convirtió. ¿Se da cuenta usted cómo el Señor hace? Y esto a los judíos los hacía arder de rabia, porque no solo él se convirtió, sino todos los de su casa, todos los suyos. Qué grandioso, qué hermoso. Y muchos de los corintios creyeron y fueron bautizados. Así nació la iglesia en todas las ciudades en casa. Y leamos, deteniéndonos un poco en lo que recién leímos. Si bien es cierto que ahora no se puede abrir la casa de uno a cualquiera, ¿cierto? Pero sí tenemos que predicar, tenemos que buscar, o sea, estar atento a los momentos en que Dios nos da para poder hablar con los de nuestra casa. Yo tengo una visita muy importante en mi casa. Dejo y el Señor me da cada vez más oportunidad, ungiendo también sus cosas a Él,
con las estrategias que el Señor nos da. Y ya están los ojos más abiertos y más atentos. Y glorifico al Señor por ello. Entonces, tenemos que hacer eso con paciencia. Uno como mamá quisiera tener los chicos para decir, vamos, ¿cierto? Pero no es así. El Señor hace la obra y la hace perfecta en el momento en que Él tiene. Yo sé, el Señor cumple sus promesas. Y por eso alegrémonos, glorifiquemos y no veamos lo que ahora nuestros ojos ven, sino que veamos lo que el Señor nos promete, el final, agradeciendo, proclamando. Hermanos, que Dios les bendiga. Yo el miércoles fui a la casa de mi hijo y quería hablarle a mi nieto de la palabra y sentí en mi corazón que mi Señor dijo, no, ora solamente. Entonces uno a veces ve tantas cosas que quisiera hablarle, poco menos gritarle, pero hay que solamente orar. Amén. Amén. Esa es nuestra arma, que es la que el Señor espera de nosotros. Entonces vamos a leer el versículo, dice, el 9. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Cuando llega el desánimo. Mire, Pablo y nosotros muchas veces repetimos el decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y en cosas que tal vez ni siquiera el Señor nos ha mandado a hacer. Pero aquí el Señor nos muestra que Pablo es un hombre tan de carne como usted y yo. En él, claro, imagínense, él fue puesto en cepo, fue azotado, fue desnudado, porque rasgaron su ropa, lo metieron en una cárcel en que frío, humedad, oscuridad, pero ahí estaba, en gozo. Y mire aquí, está él que tuvo que, como Dios conoce nuestro corazón, porque aquí nos dice, la lectura le dijo al Señor, mira, Señor, cómo estoy. No, sino que el Espíritu Santo que conoce el corazón fue a Pablo cuando entró en esta crisis de desánimo. Aún siendo un siervo del Señor que permanecía en intimidad con Dios, no por eso no sintió el desgaste físico, el trabajo en diferentes ciudades, encarcelado, azotado, en el cepo, engrillado, pasando frío, hambre, desnudez, viajando no en auto, no en avión, trabajando en lo secular para su sustento. La actitud de la gente también eso hace entristecer. Afecta sin duda no solo lo físico, sino emocionalmente también. Pablo, un hombre ejemplar, también sucumbió, pero no en fe, no en fidelidad a su Señor y Dios, no en convicción, muy por el contrario. Era un varón que conquistaba terreno para su Señor. Servir al Señor es una incalculable bendición, pero también un precio que pagar. Pero también se paga.
Debemos orar por quienes el Señor tiene por delante en su obra. También tienen tiempo de desánimo. La lucha es ardua. Muchas veces, por no decir la mayoría del tiempo, la esposa, la familia quedan a un lado. La presión, la oposición, los incansables ataques del enemigo, de los incrédulos y de la cizaña dentro de la congregación. Que seamos nosotros trigo. Y que seamos como aquellos que levantaron los brazos de quienes están por delante. Los pastores son hombres con problemas propios como en toda familia. Soledad, tiene mucha soledad. Críticas, incomprensión, conflictos en la iglesia que tienen que estar en consejería, visitación, reuniones propias del ministerio, etcétera, etcétera. ¿Cuáles fueron las palabras que animó y que anima a usted, que anima al pueblo de Dios? Estas palabras. Hay 3 órdenes. ¿Qué le dice? No temas, habla, no calles. Y hoy le dice a usted también, no tema, hable. ¿De qué? Del Señor. Que seamos de bendición, no calles, porque muchas veces nos dejamos llevar y todo, aquí no hay ninguno que diga que no, nos dejamos llevar por sentimiento y somos impulsivos y no somos de bendición. Pero hay promesas. Estoy contigo, está con usted, está con la iglesia, está con Ojos de Agua. Te protejo. ¿Acaso usted no ha sentido la protección del Señor cuando ha estado desanimado, en angustia, en problemas, en dificultades? Tengo mucho pueblo en esta ciudad, en Belloto. Hay mucho pueblo todavía que tiene que conocer de Cristo. Y ese es lo que hoy el Señor también nos hace extraer. No dejemos pasar, sino que es la labor de la iglesia. Y estuve entre vosotros, le dice Pablo en 1 Corintios 2:3, una traducción, y estuve entre vosotros con debilidad y con temor y mucho temblor. Muchas veces se siente, no hemos sentido así, porque aquí no hay ningún superhéroe, superhuman. No, somos todos de carne y hueso y que fallamos, porque estamos en esta carne con debilidad. Mire, cuando Pablo más lo necesitaba para sobrepasar este estado y cumplir con la tarea encomendada, Dios le habló en esa pasión, en esa emoción intensa que sentía Pablo por ganar alma. Tenía lucha, mas Dios también ofrece poder, valor, la fuerza, capacita. Si estas cosas no es por algo de nosotros, todo esto es de Dios en nosotros. ¿Cómo para llevar a cabo la tarea? ¿Cómo en momentos así se obtiene? Solo en la presencia de Dios. Cuando tenemos lucha, cuando tenemos tristeza, ¿dónde nos fortalecemos? Poniendo la frente en el suelo y humillándose a Dios. Nos humillamos y el Señor nos exalta. El Señor nos da valor, nos da fuerza. Alabamos al Señor por ello. No se quede en la tristeza, no se quede en el pantano, en el hoyo. No, el Señor tiene fortaleza y lo saca. El Salmo 103 lo dice, que Él es el que nos saca, perdona todos nuestros pecados, Él sana todas nuestras dolencias y nos saca del hoyo, ¿cierto? Y nos corona de favores y de misericordia. El versículo 11, mire,
Y dice, y se quedó 1 año y 6 meses cuando él quería arrancar, no hablar, porque por algo le dice el Señor que no hable. Ya, tal vez estaba pensando, ya no le hablo más a esto. A mí una vez me pasó, pero no aquí, menos mal, mucho antes. Me acuerdo de que estábamos predicando y una señora cierra la ventana. Y dije yo, aunque usted cierre la ventana, la palabra de Dios traspasa puertas, ventanas. Molesta, ¿cierto? Porque uno sabe lo que se está perdiendo, pero no es porque usted o yo vamos a predicar, es el Señor. Él sabe qué es lo que hace. Que le tiren la puerta no es nada. Que le llegue un piedrazo, un insulto, que pasen con desprecio, no importa, se lo pierde. El versículo 12 al 21, oposición versus promesas. Dice el 12, pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal diciendo, este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los discípulos, si fuera algún agravio o algún crimen, llegaron mucho antes, faltan 10 minutos. Enorme, oh judíos, conforme a derecho yo os toleraría, pero si son cuestiones de palabra y de hombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto, y llegó a Efeso y los dejó allí. Entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén las fiestas que vienen, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere, y zapó de Efeso. Lo que Dios promete cumple. El Señor guardó a Pablo de los judíos y tomó al procónsul Galión para desestimar las acusaciones contra Pablo. Lo que pretendían hacer contra Pablo se volvió en contra de Sóstenes, principal de la sinagoga. Así Pablo se despide de los hermanos de Corinto y toma rumbo a Efeso, donde predicó y zarpó de Efeso, regresando a Antioquía, y aquí finaliza el segundo viaje misionero. Entonces, hemos aprendido de Aquila, Priscila, Silas y Timoteo cómo ser en la obra del Señor colaboradores, fieles, constantes, dadivosos. Que el Señor está con nosotros y nos anima a no temer, a hablar, a no callar, a proclamar el Evangelio. Aún hay muchas almas que necesitan saber que hay un Señor que perdona, restaura, transforma, salva y da vida eterna. ¿Se inscribió usted para apoyar la actividad del grupo de misiones en diciembre? Si no lo ha hecho, anímese, no calle, hable. Hay mucho todavía por hacer. Incline usted su cabeza. Amado Dios Todopoderoso, le damos gracias, Señor, primero porque usted nos tiene en este lugar para poder, Señor, cumplir la tarea, Señor, suprema, que es extender su reino, que otros, Señor, coloque usted ese amor, esa pasión por las almas perdidas.
que lo hagamos de diferentes formas como usted, Señor, da en su multiforma gracia, sus dones, Señor amado. Le pedimos que usted en esta mañana, Señor, selle esta palabra en cada corazón, Señor, que no sea, Señor, un día más, sino que podamos poner por obra su palabra, porque un día daremos cuenta. Le pedimos esto en el amor de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. 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 Vamos a orar para recoger la ofrenda. Padre, te queremos agradecer en este día, Dios, la oportunidad linda que nos diste de escuchar tu palabra y ser edificados en ella, Señor. Gracias por la enseñanza de tu palabra. Pero en esta hora, Dios, ahora queremos disponer nuestros corazones para entregar la ofrenda que a ti te pertenece, Señor. Bendice a todos mis hermanos y hermanas que puedan dar y ayuda y bendice a quienes no puedan hacerlo en esta oportunidad, para que en una próxima oportunidad sí puedan hacerlo. Bendice y multiplica esta ofrenda que recogeremos, Señor, pues servirá para la extensión de tu reino. En el nombre de Jesucristo te lo rogamos. Amén. Amén.